Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. En nuestro cuerpo hay un tejido vivo compuesto por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas en su parte sólida y por agua, sales y proteínas en su parte líquida, denominada plasma. Hablamos de la sangre. Este fluido transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo a través de los vasos sanguíneos y hace lo propio con los desechos. Nuestro cuerpo está lleno de ella, de sangre. Lo comprobamos, por ejemplo, cuando nos hacemos un corte o cuando nos sometemos a una extracción. Sin embargo, hay datos fascinantes que desconocemos sobre este viscoso fluido de color rojo brillante tan necesario para mantenernos vivos. En este podcast vamos a conocer más datos y detalles sobre la sangre. ¿Por qué es roja? ¿Por qué hay diferentes grupos sanguíneos? ¿Y qué ventajas evolutivas tiene pertenecer a uno u a otro? ¿Qué enfermedades tienen relación con la sangre o qué papel desempeña el hematólogo? Para comenzar, ¿qué os parece si conocemos un poco de su funcionamiento y de su historia? Quizás la persona que tenemos aquí sentada nos pueda contar mucho más. Bienvenido Jorge Sánchez, director de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. En cada latido, el corazón bombea sangre a todas las partes del cuerpo, transportando oxígeno y nutrientes a cada una de sus células y eliminando el dióxido de carbono y los elementos residuales. A medida que la sangre viaja por el cuerpo, el oxígeno se consume. Después de eso, la sangre regresa al corazón. Desde allí, el corazón envía la sangre a los pulmones, donde se vuelve a cargar de oxígeno. Este ciclo se repite una y otra vez. Como bien comentabas, Mar, la sangre es un tejido fascinante que, durante siglos, estimuló la curiosidad de los investigadores por el hecho de que, al perderse en grandes cantidades, cesara la vida. De hecho, este aspecto sobre la circulación sanguínea, que comentaba antes, se conoció en el siglo XVII. También en ese mismo siglo, gracias al empleo de nuevas herramientas de observación, como el microscopio, se descubrieron los eritrocitos, conocidos generalmente como glóbulos rojos o hematíes, y el carácter metálico de la sangre al detectar en ella partículas de hierro. En el siglo XVIII se descubrieron los leucocitos, conocidos generalmente como glóbulos blancos, y casi un siglo después, las plaquetas. Uno de los grandes misterios por resolver, la coagulación de la sangre, empezó a ser descifrado a partir del siglo XVII. Al iniciarse el siglo XX, se conocía el origen y la morfología de las células de la sangre, así como los cambios que sufren en algunas enfermedades, y se habían desarrollado las bases del laboratorio clínico, de la clínica hematológica y de algunos procedimientos terapéuticos como la transfusión de sangre. Tras resumir un poco la evolución del conocimiento científico en este ámbito, ¿qué os parece si desvelamos más curiosidades sobre la sangre? Por ejemplo, las células más abundantes de tu cuerpo son los glóbulos rojos. Se cree que hay unos 26 billones con B en los hombres, y la cifra es algo menor en las mujeres. Casi el 90% de las células de tu cuerpo se encuentran en la sangre. Y en sus 3 o 4 meses de vida, cada glóbulo rojo da 150.000 vueltas alrededor de tu cuerpo. Entrevista con el hematólogo. Pues después de esta magnífica introducción es el momento de profundizar en el conocimiento científico. Vamos a desvelar qué datos podemos descubrir en un análisis de sangre, las enfermedades asociadas a ella y los retos que quedan por resolver a día de hoy sobre este fluido fuente de vida. Entrevistamos a José María Moraleda, médico, investigador y docente, catedrático de hematología en la Universidad de Murcia y jefe de servicio de hematología y hemoterapia en el Hospital Virgen de la Risaca. También es expresidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y todo un referente a nivel internacional. Bienvenido, doctor, un placer. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Pues yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué es la sangre y de qué se compone? Como se ha comentado previamente, la sangre es la fuente de la vida, es considerada así por multitud de civilizaciones y ha tenido ese componente y tiene entre mágico y divino que hace que
sea esencial para, por una parte, vivir y por otra parte, tener ese componente en la otra parte de la moneda de ser consecuencia o causa de muchas enfermedades. Realmente la sangre lo que es un fluido que corre por todo nuestro árbol circulatorio, por las venas, por las arterias, y que lleva oxígeno, nutrientes y permite que el cuerpo se defienda de multitud de organismos. Es un fluido muy complejo, está compuesto por elementos celulares y elementos no celulares, donde estas células van nadando, que podemos profundizar en para qué sirven y cómo están estructurados. Pues cuénteme, doctor, sí, nos interesa mucho saberlo. Bueno, los elementos formes, las células de las que está compuesta la sangre, son fundamentalmente los glóbulos rojos o hematíes, que sirven para transportar la hemoglobina. Son unos saquitos que están llenos de una proteína que se llama hemoglobina, que está especializada en el intercambio de gases. Coge el oxígeno desde los pulmones y lo lleva hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia todos los músculos, y allí, una vez que cede el oxígeno, recoge la basura, recoge el anhídrido carbónico, lo que ya el resto de los tejidos, de las células de los tejidos, ya han procesado y han hecho basura, para llevarlo otra vez a los pulmones, en el anhídrido carbónico, y expelerlo, ¿no? Esos son los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son otro tipo celular, son varios tipos de células. Los glóbulos blancos son leucocitos, tienen 5 subtipos: los leucocitos neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. Cada uno tiene una función específica, pero globalmente sirven para defendernos contra las infecciones. Y además forman parte del denominado sistema inmunológico, particularmente los linfocitos, que son células redonditas más pequeñas y que, además de defendernos contra las infecciones, contra, por ejemplo, los virus, son muy importantes en el invierno, por ejemplo, ¿no? Si los linfocitos no funcionan bien o no están maduros, pues tendremos muchas infecciones virales. Pero también sirven para reconocer lo propio y expulsar lo que no es propio. Es decir, es nuestro mecanismo, nuestro carnet de identidad biológico, los linfocitos. Si nosotros, en nuestra sangre, aparece algo que no es de nuestro cuerpo, el linfocito se encarga de dar las primeras señales de alarma y de rechazar lo que no es propio, y también de reconocer lo que es nuestro. De manera que cuando los linfocitos se alteran o funcionan mal, tenemos graves problemas. Y por último están las plaquetas, que son otro de los elementos formes, que realmente no son células como tal, puesto que no tienen núcleos ni fragmentos de ADN, ARN, sino que son fragmentos de unas células más grandes que se llaman megacariocitos, y que las plaquetas sirven para que no sangremos. Son unos fragmentos celulares muy desplegables, muy acoplables a los vasos, y cuando tenemos una herida son como pegamentitos, ¿no?, que se encargan de cerrar esas heridas y de evitar que nos desangremos. Esos son los 3 elementos formes más relevantes. Me encanta cómo lo divulga, doctor, cómo lo dice con un lenguaje sencillo que todos podemos enterarnos. Me interesa también saber, doctor, por qué hay grupos sanguíneos y qué grupos son. Los grupos sanguíneos son realmente proteínas, señales que están en las superficies de los tejidos, ¿no? En concreto de los glóbulos rojos. Son azúcares o azúcares mezclados con proteínas, están en la superficie, ¿no? Y son productos de la evolución natural, los grupos sanguíneos. Fundamentalmente tenemos 2 grupos, son 4 realmente, ¿no? Y están determinados porque son el 0 o el O,
el A, el B y el AB, y están determinados porque exista en la superficie de los glóbulos rojos esto que comento, estos azúcares, estas glicoproteínas, ¿no? que son el componente del grupo A, del grupo B, de los dos, del AB, o que no tengan ninguno, que es el 0 o el O. Si uno no tiene ninguna de estas proteínas base de estos antígenos en la superficie de los glóbulos rojos, entonces es del grupo 0. Si tiene el antígeno A, es del grupo A. Si tiene el antígeno B, es del grupo B. Y si tiene los dos, es del grupo AB. O sea, son glicoproteínas que están en la superficie de la membrana del glóbulo rojo y que realmente sirven para identificar determinados componentes de la sangre y genéticos que tenemos ancestralmente. Doctor, ¿y por qué no se pueden mezclar estos tipos sanguíneos? Porque cuando nos sometemos a una transfusión, por ejemplo, nos dicen, no, usted tiene el tipo A positivo, solo puede recibir sangre A positivo. ¿Por qué? Uh-huh. Bueno, antes no he comentado los grupos sanguíneos son muchos, ¿no? Los más relevantes son el ABO, este que acabo de comentar, también está el RH, pero hay cientos de ellos, ¿no? El RH es otro también muy relevante, se tiene SRH positivo cuando se tiene la glicoproteína RH, SRH negativo cuando no se tiene esa proteína, ¿no? Cuando no se tienen esas proteínas, el cuerpo genera anticuerpos contra esas proteínas. De manera que, por ejemplo, una persona del grupo 0 o O, que no tiene ni A ni B, ¿no? Pues genera anticuerpos, el sistema inmune genera anticuerpos contra los grupos sanguíneos A y B, contra los antígenos A y B. Si soy del grupo 0, tengo en mi organismo, en mi sangre, anticuerpos contra el antígeno A y contra el antígeno B. De manera que si me ponen, siendo del grupo 0, un hematíe, una transfusión del grupo A, pues entonces, como tengo anticuerpos contra el grupo A, los rechazaré. Por eso es tan importante saber el grupo sanguíneo que tiene cada persona, porque va en ello la vida en ocasiones en la donación sanguínea o cuando uno la recibe como consecuencia, por ejemplo, de un accidente o de que ha sangrado mucho. Es muy relevante que antes sepamos el grupo sanguíneo y que en el laboratorio se crucen la sangre del donante y del receptor, se hagan esas pruebas cruzadas para saber que no hay rechazo, que no hay... El rechazo produciría la destrucción de lo que nosotros ponemos, en este caso de los glóbulos rojos, y eso se llama en medicina crisis hemolítica, destrucción de glóbulos rojos, hemólisis. Y la hemólisis, la destrucción de glóbulos rojos dentro del árbol vascular, del árbol circulatorio, pues puede dañar los riñones, puede dañar los músculos, puede dañar el cerebro, puede ser extraordinariamente grave. De manera que es importante que sepamos el grupo y que la sangre, cuando nos la pongan, no la demos, esté cruzada. Es decir, que primero se pruebe en el laboratorio antes de probarlo en nosotros mismos. Siempre. Y doctor, ¿cómo podemos saber el grupo sanguíneo al que pertenecemos? Bueno, muy fácil, con una extracción sanguínea, un análisis de sangre. Es una de las cosas para las que sirven los análisis de sangre, una pequeña extracción de sangre. Rápidamente en el laboratorio identificamos si se tiene o no ese antígeno A o B, o no se tiene ninguno de los dos, y el RH si es positivo o negativo, o si existen algunos otros antígenos más raros, como el Lewis o como el MNN o el E. O sea, hay muchos otros antígenos que no son tan importantes, pero que están ahí, que son relevantes a la hora de transfundir. Todo eso se ve en el laboratorio. ¿Y qué otros parámetros se pueden detectar a través de estos análisis, estos exámenes hematológicos? Hay muchísimos. El análisis de sangre hoy en día es una herramienta muy accesible para identificar enfermedades, para identificar biomarcadores de cómo está de estado de salud, para identificar inflamación, etcétera, etcétera, ¿no? El análisis de sangre, es extraer una muestra de sangre de una vena de un brazo, ¿no?
a veces de una arteria, cuando uno tiene, por ejemplo, problemas respiratorios severos, porque también se ve ahí la oxigenación, lo que hemos comentado antes, ¿no? Pero los análisis de sangre sirven para ver primero cómo están las células de la sangre, ¿no? Si están altas, si están bajas, si están bien, si están mal, y luego estos otros componentes donde nadan las células, ¿no? Que es el plasma, el suero, que están llenos de proteínas, ¿no? Llenos de sustancias nutrientes, llenos de iones, llenos de elementos que nutren nuestro cuerpo, que son fundamentales para la vida y que están alterados en la enfermedad. De manera que, en resumen, el análisis de sangre es una herramienta fundamental para detectar tanto la salud como la enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad tiene traducción en análisis de sangre. Por ejemplo... ¿Qué tipo de enfermedades, por ejemplo? Pues la diabetes, ¿no? La diabetes, para detectar que uno tiene el azúcar alto, pues hay que hacer un análisis de sangre para ver que la glucosa está alta. Pues por ejemplo, si uno tiene una insuficiencia renal, el riñón no funciona bien, detritus como la urea o la creatinina que nosotros tenemos que expulsar en la orina, se acumulan en la sangre y aumentan el nivel en la sangre, y lo vemos en un análisis de sangre. Desde luego, todas las enfermedades hematológicas, si uno tiene anemia, pues se ve también incluso el cáncer de sangre también. Los cánceres de la sangre, sin duda ninguna. Todas las enfermedades hematológicas malignas se diagnostican fundamentalmente con análisis de sangre, pero también si tenemos, por ejemplo, pues un infarto de miocardio, pues hay una serie de biomarcadores que se elevan, las troponinas, los pro-BNPs, que se ven en análisis de sangre, y así en el resto de las enfermedades, ¿no? En enfermedades digestivas, la pancreatitis, pues aumenta la amilasa, se ve en la sangre. Es decir, todas las enfermedades realmente de los seres humanos tienen una vertiente que se puede ver en el análisis de sangre, y por eso... Tienen una huella en la sangre, ¿no? Esa es una palabra excelente para definirlo. Gracias. Se ven en los análisis de sangre, y por eso cuando nosotros vamos a cualquier hospital o vamos a cualquier médico, habitualmente lo primero que se hace es un análisis de sangre. ¿Por qué, doctor, se producen estas enfermedades de la sangre? Bueno, eso es una pregunta mixta, ¿no? De difícil contestación y de fácil contestación. Por ejemplo, algunas enfermedades de la sangre benignas, como la anemia, tienen una etiología, una explicación fácil, ¿no? Si yo estoy malnutrido, no tengo hambre, no tengo la alimentación apropiada, como ocurre en muchos países, desafortunadamente, particularmente no desarrollados, pues al no tener nutrientes, lo primero que hace la médula ósea es fallar, ¿no? No tengo hierro, no tengo los fundamentos para formar las células de la sangre, el hierro, las vitaminas, etcétera, y entonces pues se produce la anemia, ¿no? La anemia carencial, que se llama. Eso es fácil de detectar en la sangre. Lo mismo si no tengo plaquetas, por ejemplo, ¿no? O si no tengo leucocitos, o tengo plaquetas o leucocitos de más, o lo que ya hemos comentado del azúcar o lo que sea. Pero vamos, en concreto, en enfermedades de la sangre, las benignas tienen una fácil determinación, ¿no? De por qué se producen. Otras, sin embargo, las malignas, por qué se producen es más difícil de contestar. Habitualmente tienen las enfermedades malignas, como todas las neoplasias, tienen una contrapartida, tienen una explicación biológica en los genes. Hay alteraciones genéticas que nos predisponen a determinadas enfermedades neoplásicas, pero también el medio ambiente influye. Y no siempre está claro qué es lo que determina el cáncer. Sí sabemos la consecuencia, que habitualmente hay genes alterados, o sea, esas causas sean, por ejemplo, ¿no? las radiaciones ionizantes, las toxinas, los agentes citostáticos, o sea, cosas que están en el micromedio ambiente, una vida no saludable, unas costumbres no saludables, como por ejemplo fumar, tóxicos directos, determinan alteraciones en el genoma que ya en una persona predispuesta pues determinan finalmente el cáncer. El cáncer hematológico no se escapa a esas causas. Es decir, hay causas ambientales y hay causas genéticas que determinan las neoplasias hematológicas, como las leucemias, los linfomas, el mieloma,
y los síndromes amiloidsplásicos, por ejemplo. ¿Cuáles serían las enfermedades de la sangre más frecuentes? Estas que acabo de decir. Las primeras, las benignas, afortunadamente, ¿no? La anemia es la enfermedad más frecuente, es la enfermedad hematológica más frecuente por excelencia. La anemia carencial es frecuentísima. En los países poco desarrollados es por hambre. En los países más desarrollados es, por ejemplo, consecuencia de un balance negativo de hierro. En las mujeres, por ejemplo, cuando uno pierde sangre naturalmente, la menstruación, si no hay un equilibrio de entrada de nutrientes de hierro en la alimentación, pues se produce un balance negativo de hierro y aparece la anemia, ¿no? La anemia ferropénica, que es tan típica, tan frecuentísima en las mujeres, ¿no? Particularmente en las mujeres jóvenes que están menstruando. También la trombocitopenia es frecuente, o el sangrado. El sangrado puede estar ocasionado por muchas causas. Una de ellas es la falta de plaquetas o la disfunción de plaquetas. Disfunciones que las plaquetas no funcionan bien. Y es muy frecuente las enfermedades relacionadas con los tratamientos que tomamos. Tomamos muchas pastillas, demasiadas pastillas, y las pastillas, los medicamentos producen en muchas ocasiones alteraciones en la sangre, particularmente, por ejemplo, en las plaquetas. Por ejemplo, si uno toma una aspirina o un antiinflamatorio, pues resulta que la aspirina y los antiinflamatorios alteran la función de las plaquetas y producen sangrado, tendencia al sangrado. Muchas personas que tienen hematomas, que tienen cardenales y que no saben por qué y están tomando continuamente por otras razones, porque han tenido un infarto, por ejemplo, o han tenido un trombo. Y tienen sangrados. La trombosis, que es la contrapartida del sangrado, es también enormemente frecuente en nuestros días porque nos movemos poco, porque tenemos alteraciones en los vasos vivimos cada vez más, afortunadamente, más años y mejores, pero la máquina se va estropeando y el árbol vascular envejece y entonces ahí las plaquetas se activan en la arteriosclerosis y se producen trombos. La trombosis de extremidades inferiores o trombosis en órganos como el corazón, el infarto, o el cerebro, el infarto cerebral, son extraordinariamente frecuentes y tienen siempre que ver con la plaqueta y con las plaquetas y con las proteínas de la coagulación. Por último, pues enfermedades de los glóbulos blancos también están muy relacionadas con medicamentos, ¿no? Hay muchos medicamentos que tomamos, por ejemplo, Nolotil, ¿no? Que es muy frecuente, o el ibuprofeno, pues puede disminuir la cifra de leucocitos y eso determinar que tengamos infecciones. Y luego esas son las más frecuentes. Las menos frecuentes son, afortunadamente, las malignas, las leucemias, los linfomas, el mieloma, los síndromes mielodisplásicos, los síndromes mieloproliferativos. Hay muchas enfermedades neoplásicas malignas. Diríamos que dentro de las neoplasias son relativamente raras, pero que en algunas ocasiones, como por ejemplo en los niños, las leucemias son la enfermedad neoplásica más frecuente, la leucemia linfoblástica. Afortunadamente tenemos tratamientos muy buenos contra estas enfermedades y en el caso concreto de los niños que acabo de comentar, leucemia linfoblástica, la neoplasia más frecuente, pues hoy en día tiene una curación de prácticamente el 90% de los tratamientos casos. Muy buenos y profesionales muy buenos también, porque tenemos hematólogos en este país que son una envidia a nivel internacional, doctor, pero me gustaría saber qué papel tiene este hematólogo y qué valor aporta al proceso que estábamos hablando, diagnóstico y tratamiento. Bueno, yo me atrevería a decir que no son solo los hematólogos, es la medicina española la que es extraordinaria. Los médicos españoles están necesitados de que alguien les haga caso, de que la sociedad realmente valore lo que se hace. Pero en concreto en hematología, como la especialidad es una especialidad dual, mixta, tiene esa parte de clínica, ¿no?, tan frecuente que acabamos de comentar, las anemias, ¿no?, las trombosis, las leucopenias, las leucemias. Y tiene una parte también muy relevante del laboratorio, de diagnóstico de laboratorio. Nosotros somos los encargados de ver esos análisis de sangre que acabo de comentar que a todo el mundo le hacen, ¿no? Somos los encargados de mirar si en la sangre hay anemia, de hacer el hemograma, de hacer esos recuentos, de vigilar que todo está en orden, ¿no?
Entonces, la labor del hematólogo en el aspecto del laboratorio le da un plus de importancia a la asistencia a los pacientes, de la asistencia a los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque nos encargamos de mirar profundamente y con excelencia si esos análisis están bien, si se descubre alguna enfermedad hematológica, y profundizamos en las causas de la enfermedad. O sea, tener técnicas de laboratorio que nos ayuden, por ejemplo, a ver genes, a explorar que una hemoglobina es anormal, pues nos permite detectar que una persona tiene una talasemia, una enfermedad hereditaria, que un niño tiene una enfermedad hereditaria como una talasemia, ¿no? Una anemia de Fanconi, o que un adulto tiene una leucemia linfoblástica o mieloide con un reordenamiento del gen del cromosoma 15-17 o del gen BCR-ABL, ¿no? Yo destacaría quizás que esta parte del laboratorio ha permitido que los hematólogos seamos médicos científicos, que aportemos a la ciencia conocimiento básico que nos ha hecho posible el descubrir que determinadas enfermedades están ligadas a genes y el descubrir tratamientos enfocados a dianas moleculares. El tener más conocimiento siempre es muy importante porque nos permite tener tratamientos más finos. Pongo un ejemplo. Hace 30 años pues, las leucemias eran linfoblásticas y mieloblásticas, 2 tipos. Hoy hay casi 70 tipos que están enfocados precisamente a más conocimiento molecular. ¿Qué es lo que pasa en las moléculas, en los genes de las células que se comportan anormalmente, que se comportan como una neoplasia, que son simplemente células que crecen más de lo debido y que no se mueren cuando tienen que morirse, ¿no? Que no se diferencian. Bueno, pues esos genes que tienen que ver con la proliferación y la diferenciación han sido muchos de ellos descubiertos por hematólogos, y cuando se descubre ese gen y la causa de la enfermedad, por ejemplo, que hay una proteína como que se expresa, ese gen da lugar a la expresión de una proteína determinada, pues podemos bloquear esa proteína que hace que una célula prolifere más y tener tratamientos enfocados explícitamente o especialmente enfocados a esa diana, que hace que pasemos del tratamiento con quimioterapia, que es muy inespecífico, al tratamiento que hacemos ahora mismo con una pastillita para bloquear ese gen BCR-ABL, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica. Además, doctor, del descubrimiento de genes, en investigación, ¿en qué otras cuestiones han sido pioneros los hematólogos? Bueno, aunque sea redundante, esto que acabo de comentar es muy importante. Yo diría que los hematólogos han sido muy relevantes a la hora de descubrir genes causantes o translocaciones genéticas causantes de enfermedad, como por ejemplo en la leucemia mieloide crónica, la translocación de los cromosomas de genes en los cromosomas de fragmentos de cromosomas en los cromosomas 9 y 22, que hacen que se cree un gen quimérico, un gen que no existía y que existe ahora, mezcla de esas translocaciones, y una proteína nueva que no existía antes, que es la proteína BCR-ABL, ¿no? Digo esto lo mismo que en la leucemia promielocítica, la translocación 15-17 y el gen PML-RARA, y así sucesivamente. Los hematólogos científicamente hemos contribuido a establecer las bases de la medicina molecular y, en consecuencia, también al tratamiento molecular, al tratamiento de dianas moleculares, y en consecuencia también, como consecuencia, a la medicina personalizada, ¿no? A hacer que no todo vale para todos, sino que cada persona tiene unas alteraciones concretas y hay que enfocar su tratamiento a las alteraciones concretas genéticas y moleculares, que es la medicina del futuro. Doctor, y a día de hoy, ¿qué retos quedan por resolver sobre la sangre? Bueno, los retos científicos son interminables, hay muchísimos, ¿no? Eso es lo bonito de la investigación, que uno contesta una pregunta humildemente y inmediatamente surge otra.
Ahora mismo, por ejemplo, estamos muy enfocados a nuevos tratamientos en hematología con células, en las terapias avanzadas. Nosotros siempre hemos curado, los hematólogos, tenemos mucha experiencia en curar con células, ¿no? Empezábamos la conversación con la transfusión sanguínea. Las transfusiones son tratamientos de células, ¿no?, que curan. Una hemorragia se cura con una transfusión de hematíes, ¿no? Una persona que está sangrando mucho por déficit de plaquetas se cura con una transfusión de plaquetas, y así sucesivamente, ¿no? Y podemos modular la función de los linfocitos, por ejemplo. Recientemente, hemos aprendido también, por este componente genético del que hablo, algo fascinante, que es cómo modular el comportamiento de los linfocitos. Los linfocitos son células esenciales, como dije al principio, para reconocer lo propio de lo extraño. Entre lo extraño están los tumores. Los tumores surgen dentro del cuerpo, pero no son células naturales del cuerpo. Son algo de nuevo, algo que ha aparecido de nuevo, son transformaciones anormales. Entonces, nuestro sistema inmune, los linfocitos, se encargan de detectar esa célula anormal y de eliminarla. Continuamente estamos generando. Dese cuenta, por ejemplo, que fabricamos miles de millones, trillones de leucocitos diariamente, ¿no? Y que en consecuencia la maquinaria se puede equivocar, y en la equivocación puede haber una alteración que determine un clon neoplásico. Los linfocitos se encargan de detectar esa anomalía y eliminarla. Si los linfocitos están alterados o no funcionan bien, entonces aparece la neoplasia. Y la neoplasia, ya una vez que se establece, se encarga de oscurecer la visión de los linfocitos. El micromedio ambiente, si uno tiene, por ejemplo, un cáncer de mama o un cáncer de una leucemia, ¿no? El micromedio ambiente, el ambiente donde vive en la médula ósea o en la mama o en el pulmón, el medio ambiente genera una serie de señales del tumor, se genera una serie de señales para oscurecer la visión de los linfocitos, para permitir que el tumor crezca. Y eso es uno de los problemas por los cuales fallamos en nuestros tratamientos. Entonces, ahora hemos diseñado inteligentemente en el laboratorio una manera de fabricar in vitro, fabricar biosintéticamente linfocitos que dejan de tener esa oscuridad, que podemos dirigir. Les quitamos las gafas oscuras, ¿no?, que hacen que estén ciegos al tumor. Les ponemos unas gafitas claras para que detecten específicamente el tumor y lo eliminen. Son las famosas células o linfocitos TCAR, o con antígenos que ponemos en la membrana de los linfocitos en el laboratorio, con antenitas para que detecten esas células neoplásicas directamente y las eliminen. Y eso es una verdadera revolución terapéutica. O sea, la inmunoterapia antitumoral, los linfocitos, mediadas por linfocitos y por otras células, va a revolucionar el tratamiento antineoplásico en los próximos años. Ya, de hecho, está teniendo unos excelentes resultados en enfermedades hematológicas, pero pronto veremos cómo también se desarrollan estos medicamentos vivos para otras enfermedades neoplásicas y para otras enfermedades inflamatorias de fondo inflamatorio autoinmune. O sea que es una nueva revolución. Pues, doctor, a nosotros nos encanta, nos apasiona formar parte de esta revolución, y esperemos que dentro de unos años venga otra vez aquí a este podcast y nos cuente en qué ha quedado todo, ¿no?, y cómo hemos sido capaces de curar muchas más enfermedades de la sangre. Doctor, millones de gracias por estar con nosotros y por transmitirnos todo su conocimiento. Muchas gracias, encantado. Gracias. Al detalle, la hematóloga Carmen García Insausti responde a tus dudas.
La sangre no solo despierta la curiosidad de médicos y científicos, la sociedad también se plantea muchas dudas al respecto. En esta sección vamos a tratar de resolver las preguntas de nuestros oyentes y para ello nos acompaña Carmen García Insausti, especialista en hematología y hemoterapia y directora médica de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Y bien, vamos a comenzar con la pregunta que nos hace llegar Marta. Hola, soy Marta. Me gustaría saber por qué la sangre es roja. Muchas gracias. Hola Marta, muchísimas gracias por tu pregunta. Me parece muy buena. Además me va a permitir hacer algún comentario sobre la creencia de la sangre azul y la realeza, la asociación entre ambos. Pues el color de la sangre se debe a lo siguiente. La mayor cantidad de células de la sangre son los glóbulos rojos, más o menos 4.5 millones por cada decilitro. Esos glóbulos rojos, que son las células más numerosas de la sangre, tienen en su interior la hemoglobina, que es una proteína y que como tal tiene estructura cuatridimensional, es decir, se pliega sobre sí misma. En uno de esos dobleces, la hemoglobina aloja hierro y el hierro le da el color rojo. Cuando ese hierro que está dentro de la hemoglobina, la función de él es unir el oxígeno para transportarlo a los tejidos. Cuando el oxígeno se une al hierro, que se llama sangre oxigenada, ese tono rojo de la sangre se vuelve inclusive un poco más brillante. Y cuando la sangre no transporta oxígeno porque ya la he dejado en los tejidos, el color es un poco más oscuro. Es una sangre menos oxigenada, sigue siendo roja, pero menos oxigenada. En conclusión, el color rojo se debe al hierro y los matices al unir el oxígeno. La creencia de que la sangre azul está unido a la realeza y al abolengo de las personas, se dice que es debido a que como usualmente han sido muy blancos siempre, las venas se transparentan en esa palidez de ese color blanco y se ve un tono azuloso. Por eso siempre en los años pasados se asociaba realeza con sangre azul. Gracias, Marta. Muchas gracias por la explicación, doctora. Tenemos otra duda. Hola, soy Rafa. Siempre me ha parecido fascinante el funcionamiento del cuerpo humano y concretamente el de la sangre. Me gustaría saber cómo varía la cantidad de sangre de nuestro cuerpo desde que nacemos hasta que somos adultos. Además, ¿qué ocurre durante el embarazo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa, por tu pregunta. La verdad que el conocimiento de la sangre a mí también me ha parecido fascinante toda la vida y por eso he dedicado toda mi vida a esto. Pues respondiendo a tus preguntas, la cantidad de sangre de los adultos varía directamente con relación al peso de su cuerpo. Digamos que de una manera general se dice que el volumen de un individuo adulto, el volumen sanguíneo me refiero, representa más o menos entre 7 y 7,5% del peso corporal total. Esto significa que un adulto de 70 kilos tendrá un poco más de 5 litros de sangre aproximadamente. Para el caso de los niños, la situación es diferente, porque en los niños el volumen de sangre constituye un porcentaje muchísimo mayor de su peso si lo comparamos con los adultos. Por ejemplo, los bebés recién nacidos, en ellos se calcula el volumen de sangre alrededor de unos 100 mililitros por cada kilo de peso. Y si avanzamos un poco más en niños cercanos a los 5 o 6 años, el volumen sanguíneo está entre alrededor de 75 mililitros por cada kilo de peso corporal. La situación en las mujeres embarazadas también es particular, en el sentido de que en ellas el volumen sanguíneo aumenta, y aumenta significativamente porque aumenta como un 50% con relación al volumen sanguíneo de las mujeres no embarazadas. Esto es lógico porque tienen que satisfacer las demandas de un bebé en crecimiento y en desarrollo, y aunque debo decir que el aumento del volumen sanguíneo en las mujeres embarazadas es más a expensas del plasma que de la masa de las células de la sangre. Muchas gracias de nuevo por tu pregunta, Rafa. Gracias, doctora. La tercera pregunta que nos han hecho llegar es la siguiente.
Hola, mi nombre es Daniela. A mí siempre me ha generado mucha curiosidad saber cuál es el tipo de sangre más rara del mundo y cuánta gente la tiene. Hola Daniela, muchísimas gracias por tu pregunta que creo que le va a aclarar la duda a muchas personas. El tipo de sangre más raro del mundo tiene que ver con el sistema RH y se denomina RH nulo. Se debe a que los glóbulos rojos carecen de todas las proteínas o antígenos del sistema RH. Como esas proteínas forman parte de la estructura de la membrana del glóbulo rojo, cuando están ausentes, el glóbulo rojo es muy débil, se deforma con facilidad e inclusive se rompe con facilidad. Y cuando lo vemos al microscopio podemos detectar este trastorno. Además, los individuos que son de ese tipo, precisamente como los glóbulos rojos se rompen, tienen una vida media corta, pues padecen anemia, lo que los hematólogos llamamos anemia hemolítica. Es decir, es un tipo de sangre que además es un trastorno hematológico. La suerte que tenemos es que es muy, pero muy raro. Se requiere que los dos padres tengan el mismo trastorno de forma parcial para que el hijo, al heredar la ausencia de esos genes, lo tenga de forma total. La literatura recoge no más de unos 60 casos total en todo el mundo. Bueno, Daniela, espero haber respondido tu curiosidad. Muchísimas gracias. Gracias por su respuesta, doctora. La cuarta y última pregunta que nos ha llegado es la de Carlos. Hola, soy Carlos. Mi pregunta es, ¿por qué hay diferentes grupos sanguíneos y qué ventajas evolutivas tiene pertenecer a uno y otro grupo? Hola Carlos, muchísimas gracias por tu pregunta. Pues la diferencia es que los grupos sanguíneos son caracteres heredados que dependen de la existencia de genes que los individuos heredan de sus progenitores y que su expresión produce determinadas características. Actualmente para grupos sanguíneos hay más de 20 sistemas conocidos, pero para el caso del sistema AB0 o ABO, como también se le llama, que es el más importante, la diferencia entre los 4 grupos de este sistema, que son el A, el B, el AB y el 0, es que se heredan una serie de proteínas que en este caso son transferasas, es decir, son enzimas que producen que sobre la membrana del glóbulo rojo se expresen unos antígenos específicos. Por ejemplo, para los individuos del grupo A, el antígeno específico es el A. Para los del grupo B, el antígeno específico es del B. Para el AB se expresan ambos antígenos y para el 0 no se expresa ninguno. Esto tiene una importancia en las transfusiones muy grande porque se requiere que las transfusiones se administren con sangre compatible. Entonces, esta es la gran importancia de los grupos sanguíneos. Con relación a la segunda parte de la pregunta de si hay ventajas evolutivas, pues mucho se ha estudiado en todos los sistemas y específicamente en el AB0 para saber si pertenecer a un determinado grupo te produce una defensa contra una enfermedad o te predispone a ello. Sin embargo, los hallazgos no han sido concluyentes, por lo que yo te puedo decir que no hay ventajas evolutivas. Muchas gracias de nuevo, Carlos, por tu pregunta. Muchas gracias, doctora. Y gracias también a estos oyentes que nos han enviado sus dudas porque nos han permitido enriquecer nuestro conocimiento sobre la sangre. Si tú también quieres hacernos llegar tus dudas y consultas para que las resolvamos en los próximos programas, solo tienes que enviar un audio de voz a la cuenta de WhatsApp 667-675-476 o al correo electrónico prensa@shhseth.es. Ambos contactos aparecen en la descripción de este podcast. Esperamos vuestras preguntas sobre cáncer hematológico, trasplante de médula ósea, hemofilia, talasemia, transfusiones o cualquier otra duda relacionada con la sangre que os pueda generar confusión.
Y espero que este programa os haya resultado interesante. Ya sabéis que podéis consultar todos los podcasts de Un viaje por la sangre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en Spreaker y en iVoox. Gracias por vuestra atención. Nos despedimos hasta el próximo programa. Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.